vamos a hablar de la hipertensión arterial, ¿ok? La hipertensión arterial, ¿ok? Es una patología vascular, ¿ok? Que afecta al endotelio vascular, ¿ok? Específicamente al endotelio vascular. Y cuando hablamos de endotelio vascular, también hablamos del músculo liso que se encuentra a nivel vascular, ¿no? Entonces, ahí se van a dar cuenta que también vamos a estar platicando, ¿ok? Entonces, vamos a revisar algunas cositas que son relevantes y que les pueden llegar a preguntar con relación a los exámenes, ¿ok? Pero antes que nada, ¿para qué sirve la pared vascular? Pues antes que nada, pues, sirve para el flujo sanguíneo, ¿no? A través del endotelio, a través de las paredes vasculares, pues viaja la sangre, ¿ok? Ahora, ¿de qué está compuesto la pared vascular? Pues obviamente tenemos tres capas, tenemos una túnica externa, media e interna, ¿no? ¿Ok? Sencillo, no es la gran cosa. Y por dentro, en la parte interna, tenemos el lumen, ¿no? El lumen es básicamente el espacio, la luz, donde pasa o viaja nutrientes, células sanguíneas, volumen, etcétera. ¿Ok? Bien. Y las funciones, pues eso es lo que les había comentado. Y pues la relación es esto, ¿no? Si baja la presión, o sea, más bien, si baja el flujo sanguíneo, pues va a bajar la presión arterial. Pero si el flujo es alto, pues el paciente puede desarrollar una hipertensión, ¿no? Entonces aquí vamos a estar hablando, ¿no? Sobre todo aquí. Pero si bajamos muy bruscamente el flujo sanguíneo o distendemos rápidamente las fibras musculares, pues el paciente puede desarrollar una hipotensión. Esto es con relación a lo que les había platicado. Y aquí se encuentra el músculo liso, ¿ok? Este músculo liso va a ser muy, muy importante en la fisiopatología de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque este músculo es el que se engruesa o se constriñe y este músculo es el que aprieta el endotelio, o sea, disminuye la luz con relación al flujo sanguíneo, ¿ok? Bien. Y esta es una imagen que viene aquí bueno, viene en el libro de Robbins. Y pues básicamente aquí están presentados dos lados, ¿ok? Por ejemplo, aquí ponen la imagen de la aorta, ¿ok? Vean aquí las fibras musculares, ¿ok? Y se van a dar cuenta que la aorta, pues es una arteria y al comprarse una vena, aquí hay menor cantidad de músculo liso a comprarse una vena y una arteria, ¿no? ¿Ok? Y este es el lumen que les digo, ¿no? Por aquí pasa el flujo sanguíneo. Ahora, el endotelio vascular, ¿no? Aquí es donde va a pasar todo lo que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí vamos a ver muchas células escamosas. Vean aquí todas estas células pues planitas, son células escamosas, ¿ok? ¿Ok? Entre el medio, ¿ok? Entre el medio, bueno, aquí están las células escamosas, ¿ok? Entre lo vascular. Aquí van los fibroblastos, aquí va la túnica media, ¿ok? Esa túnica media es donde se encuentra el músculo liso. Doctores, pregunta de examen. ¿Dónde se encuentra el músculo liso a nivel del endotelio vascular? En la túnica media. Ese es de morfo, ¿ok? Pregunta de morfo. Ahora, ¿qué cosas nos interesan aquí? Bien, reguladores. Óxido nítrico, histamina y bradicininas. Sobre todo estos dos que les señalo aquí. Óxido nítrico y bradicininas. Son vasodilatadores. Doctores, el vasodilatador más potente que tenemos en el cuerpo y es fisiológico, obviamente es en el cuerpo, óxido nítrico. Este óxido nítrico se puede utilizar como un tratamiento. ¿Para qué enfermedad? Mona, ¿verdad? Nitroglicerina, ¿sí? ¿Ok? Va, vamos a ver un poquito más de eso más adelante. Óxido nítrico, ok, óxido nítrico, potente vasodilatador, funciones dilatar arterias coronarias, mona, baja la presión arterial, ok, o sea, ¿qué quiere decir? Que lo podemos utilizar como un hipotensor, pero no es de primera línea, ojo, ok, se produce endógenamente, ok, ¿dónde? En el endotelio vascular, ok, y sus receptores aquí están en el músculo liso. O sea, ¿qué quiere decir, doctores? Que el óxido nítrico se produce aquí en el endotelio, pero se une, o sea, para realizar su función, para actuar en el músculo liso. ¿Cómo es que lo hace? Lo vamos a ver ahorita mismo. Es el vaso sanguíneo, por dentro tenemos el endotelio vascular, ¿ok? Por dentro vamos a tener el músculo liso, más y más abajo, ¿ok? Va. Ahora, vean aquí, endotelio y vean, por ejemplo, el endotelio, músculo liso más adelante, ¿no? Ok, lumen aquí adentro. Ahora, esto, doctores. Esto, acetilcolina, neurotransmisor. La acetilcolina, ¿qué hace? Ok, se une a su canal, ¿ok? ¿Ok? A su canal iónico, ¿sale? Y dicho canal iónico, ¿ok? Va a hacer que entre calcio. Dicho calcio, autores, apréndenselo. Este calcio es lo más importante, igual que la contracción del músculo esquelético. Este calcio sale del retículo sarcoplásmico y va directamente a unirse a una molécula que se le conoce como calmodulina, ¿ok? Calmodulina, muy importante. Y la calmodulina lo que hace es activar a la enzima óxido nítrico sintasa.
que a través de un aminoácido, que se los pueden llegar a preguntar en bioquímica, arginina, ¿ok? Lo convierte en óxido nítrico, ¿ok? Dicho óxido nítrico, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se produce? En la célula vascular, en el endotelio, ¿ok? Una vez que se produzca el endotelio, va a viajar, va a pasar al músculo liso y el músculo liso se va a activar, ¿ok? Por medio de una enzima que se llama guanosin, ¿ok? Dicha enzima, ¿ok? Como se activa, va a generar GMP cíclico. Dicho GMP cíclico, doctores, dicho GMP cíclico va a hacer que se relaje el músculo, las fibras musculares. O sea, tanto la unión de miosina y actina se relaje, ¿ok? Entonces, así es como funciona el óxido nítrico, ¿ok? Esto es contracción del músculo liso, no es contracción del músculo esquelético, es muy diferente, ¿sale? Esas son las células escamosas, lumen, ¿ok? Músculo liso, ¿qué pasa con el músculo liso? Hablamos mucho de ese músculo liso, ¿ok? Ese músculo liso que se puede estirar y se puede contraer, ¿ok? Se puede estirar y se puede contraer, pues está aquí, ¿no? Obviamente. Ahora, este músculo liso, ¿ok? Que se encuentra en la túnica media, su acción, o sea, ¿cómo va a actuar? Pues a través de acetilcolina, ¿no? Pero a través, ¿ok? Doctores, de noripinefrina, también de adrenalina, puede generar vasoconstricción. O sea, ¿qué decir? Cuando escucho la palabra vasoconstricción, vasodilatación, es porque el músculo, aquí, el músculo está actuando. O sea, ¿qué quiere decir? Que el músculo está relajando, significa vasodilatación. Que el músculo está contrayendo, significa vasoconstricción. ¿Entendieron eso? Porque vamos a ver mucho de eso con relación a hipertensión arterial. Hipertensión arterial, hay una mayor vasoconstricción. ¿Ok? Bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con lo demás? Cuando ya se actúa la acetilcolina o la norepinefrina, pues actúa el calcio, ¿no? Y el calcio, pues va a generar pues ese estímulo de formación de óxido nítrico. O sea, ¿qué quiere decir? Que la forma en que compensa el cuerpo, ok, hay vasoconstricción, pues ¿qué va a hacer el cuerpo? Pues va a empezar a generar acetilcolina, ok, va a generar óxido nítrico, ¿para qué? Para compensar la vasoconstricción y para compensarlo, pues se ocupa hacerle vasodilatación al vaso sanguíneo, ¿no? Ok, ahora, si hay una contracción, ok, una constricción, no es culpa, si hay una constricción del músculo liso, pues el lumen disminuye, o sea, quiere decir que este hoyito, ok, que ven aquí, ese agujero que está ahí, pues disminuye, entonces pasa menor sangre, ¿no? Y para romper, pues, ese espacio, pues presión, ¿no? Aumenta la presión arterial, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, muy importante eso. Ahora, ¿cómo es que se genera la vasodilatación? Pues por medio de este mecanismo, esta enzima, ¿no? Que es la fosfatasa de la cadena ligera de miosina, que es la MLSP, ¿ok? Esa enzima que hace, rompe moléculas de fosfato, ¿ok? ¿Y cómo lo hace? Bueno, una vez, doctores, que este es el músculo liso, ¿ok? El vaso sanguíneo, y dentro del vaso sanguíneo, el endotelio, vamos a encontrar músculo liso, ¿no? Este es el músculo liso. Vean aquí, no es como se ve el músculo esquelético, súper diferente. Y este músculo liso, ¿ok? Aquí pues se encuentra abierto y esto de acá, por ejemplo, esto está muy cerrado y esto está muy elástico. ¿Cómo es que se ve eso? Se ve más o menos así. Llega la acetilcolina, se une a su receptor, el calcio sale del retículo sarcoplásmico, eso calcio actúa, bueno, obviamente va a generar la formación de óxido nítrico a través de la enzima que les comenté hace un momento, la óxido nítrico sintasa. Dicho óxido nítrico se produce, ¿ok? Y va a ir hacia el lado de la célula vecina, ¿no? Al músculo liso, ¿ok? La túnica media. Y ese óxido nítrico libera GMP cíclico. Dicho GMP cíclico activa esta enzima, ¿no? Ahora, ¿qué hace el fosfato? El fosfato es lo que permitía que el músculo estuviera contraído. Entonces, ¿qué va a hacer? Si tú activas esta enzima, pues esta enzima si se activa, ¿ok? Rompe las moléculas de fosfato y se genera relajación por parte del músculo. Ahora, ¿qué es lo relevante de eso? Que no nada más, por ejemplo, medicamentos como derivados de nitratos hacen este tipo de mecanismo de acción. También, por ejemplo, vean aquí los calcioantagonistas, doctores, doctora Martinovic. ¿Qué hace los hidropirínicos o receptores de hidropirínicos? ¿Qué hacen, por ejemplo, nifedipino, amlodipino? Actúan sobre este músculo liso también, ¿ok? Por ejemplo, este canal se llama canal lento de calcio. ¿Qué hace? Entra calcio y cuando entra calcio activa la calmodulina y activa a esta enzima. Y esta enzima es la que genera también contracción muscular. ¿Por qué? Porque esta es la que genera fosfato, ¿ok? Formación de ATP, ¿no? ¿Ok? Y esta enzima que se genera aquí genera contracción muscular, ¿ok? Pero para bloquearlo ocupamos óxido nítrico, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir? Que el calcio y el óxido nítrico van opuestos. Por ejemplo, si a tu paciente le das óxido nítrico como tratamiento, nitroglicerina, pues sí la vas a vasodilatar. Pero si tú lo combinas con un calcio antagonista, vas a hacer doble efecto hipotensor, ¿ok?
pero obviamente el efecto adverso va a ser muy severo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás dando dos medicamentos que actúan de la misma forma, o sea, no de la misma forma, no disculpa, pero te dan el resultado final, ¿no? El resultado es muy parecido, hipotensión. Entonces tu paciente puedes bajar toda la presión arterial. Entonces, muchas veces, a veces lo utilizamos y a veces no lo utilizamos. Por ejemplo, ¿en qué tipo de situaciones? Crisis hipertensivas. ¿Ok? Podemos combinar esos tipos de medicamentos. ¿Por qué? Porque la presión está muy, muy alta. O sea, no basta uno, sino ocupas dos, combinarlo o un medicamento más potente para bajar, en este caso, la constricción arterial, ¿no? ¿Ok? Entonces, los medicamentos calcio antagonistas, dihidropirínicos, amlodipino, difenipino, ¿dónde actúan? En el canal de calcio, canal lento de calcio. ¿De qué células? Del músculo liso, ¿ok? Dicho músculo liso, ¿ok? ¿En dónde actúa? En este canal, ¿no? ¿Este canal cómo se llama? Canal lento de calcio, ¿ok? Y ese canal lento de calcio se bloquea y el calcio ya no entra. Entonces ya no actúa la calmodulina, entonces ya no hay contracción muscular. ¿Me entendieron o no? Ya vimos dos mecanismos de acción de fármacos. Que es esto básicamente de acá, que les mostré. Eso es lo que, No, o sea, de este músculo liso pasan dos medicamentos por donde actúan. Ahora, por ejemplo, hay otros vasodilatadores, no más nitratos, no más calcio antagonista actúan en estos tipos de receptores. Hay otros medicamentos, por ejemplo, hay otro medicamento que no lo, probablemente ya lo escucharon, ¿ok? Hidralacina. La hidralacina puede generar más GMP cíclico y el GMP cíclico genera, o sea, obviamente activa a esta enzima y esta enzima, ¿ok? Esta enzima, la fosfatasa, es la que rompe fosfato y, en este caso, quita las moléculas de fosfato y quita la unión entre actina y miosina. ¿Ok? Ahora, pon mucha atención porque una cosa es la enzima quinasa y otra cosa es la enzima fosfatasa. ¿Ok? Fosfatasa, recuerden que quita grupos fosfato. Quinasa, en este caso, es generar más grupos. Es diferente. ¿Ok? Y ahora, les recuerdo, comenté un tercer fármaco, hidralacina. Y la hidralacina también está indicada para crisis hipertensivas como medicamento vasodilatador y medicamento hipotensor. ¿Ok? Y genera más GMP cíclico. Espero que ya lo han apuntado. Antes de irnos, Luis, yo sé que habías dicho algo, Doc, pero nada más quiero que tengan tres cosas súper bien apuntadas ahorita mismo. Doctores, los calcioantagonistas, difeipino, amlodipino, no diltiazem, no verapamilo, doctora Martinovic, bloquean el canal lento de calcio. A veces lo abrevian con una L mayúscula, ¿ok? L mayúscula, lento. Ese canal se bloquea y no entra calcio. Entonces se bloquea, ¿ok? El complejo de calmodulina-calcio. Si se bloquea el complejo calmodulina-calcio, se bloquea, ¿ok? La miosina de cadena ligera, bueno, la enzima quinasa de la miosina de la cadena ligera, ¿ok? Del músculo liso, ¿ok? Y bloquea la contracción muscular. El otro medicamento, el óxido nítrico, ¿ok? El que también produce nuestro mismo cuerpo y activa a la enzima fosfatasa de la miosina de la cadena ligera del músculo liso, ¿ok? Y genera relajación, ¿ok? Existe otro medicamento, tercer medicamento. Ese tercer medicamento se llama hidralacina. Y la hidralacina no es un nitrato, no es un calcio antagonista, es un vasodilatador. ¿Ok? Nada más póngalo como vasodilatador. Y lo que hace es GMP cíclico, genera activación de la, ¿ok? Y rompe los grupos fosfato y genera relajación muscular. ¿Ok? La enzima se llama así: fosfatasa de cadena ligera de la miosina. ¿Ok? Esa. Esa enzima se puede activar por dos cosas. ¿Ok? Y eso genera relajación. Hidralacina o la traes por nitratos. Ejemplo, nitratos, nitroglicerina. Vean, por ejemplo, la pregunta es, dice, ¿qué efecto tiene la activación de la fosfatasa de la cadena ligera de miosina? O sea, básicamente está hablando pues de esta enzima de acá, ¿no? Una disculpa. Están hablando de esta enzima de acá, ¿no? O sea, ya se activó esta enzima, ¿ok? Esta enzima es la que les van a preguntar el día, pues, el día de exosan modular. O sea, si esta enzima ya se activó, obviamente esta enzima va a cortar fosfatos, ¿ok? Va a cortar fosfatos y despega, en este caso, despega a la miosina y la actina, ¿ok? Ya no van a estar pegados, ya no se pueden pegar, ¿ok? Entonces relaja el músculo, ¿ok? Por eso mismo, la respuesta correcta, pues, es esto de acá, ¿no? Relajar el músculo acortado de la unidad del miofilamentosa. Una disculpa, yo le puse alargado, una mil disculpa. Entonces, si tú activas esta enzima, ¿cuáles son los mecanismos? Una de dos. La hidralacina libera más GMP cíclico, Nacho. ¿Ok?
Los nitratos aumentan más óxido nítrico. ¿Por qué? Porque activan esta enzima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el óxido nítrico están acá arriba, ¿ok? Óxido nítrico acá arriba. Y en este caso, GMP cíclico se refiere a la hidralacina, ¿ok? O, por ejemplo, nitroprusiato de sodio están acá arriba, ¿ok? Esos ya activaron la enzima, ¿ok? Ya no ocupas más formar óxido nítrico. De hecho, el óxido nítrico ya se formó. ¿Me expliqué, Nacho? Oh, sí, sí, sí. O sea, es más arriba todavía y la hidralación Exactamente. más. Momento, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta no es aumentar la liberación de óxido nítrico porque ya se liberó, ¿ok? La cadena miosina, la cadena ligera, ya no va a liberar óxido nítrico. ¿Por qué? Porque ya formé el óxido nítrico, ya no ocupo más. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a cortar las moléculas de fosfato y va a despegar la actina y la miosina, ya no estar pegadas, ¿ok? Espero haberme explicado, una disculpa, ¿eh? Y creo que Luis dijo, ¿por qué no la B, no, Doc? Disminuye la longitud de la unidad Bueno, filamentosa. yo decía Hace la la longitud. D. ¿Aumenta la liberación de óxido nítrico? No. Ah, pero ya dijo que es porque ya. Sí, ya se formó el óxido nítrico. Exactamente. Sorry. Bien. Entonces, recuerden dónde está esto, ¿ok? Una cosa, también les preguntan eso, ¿eh? ¿Dónde se produce el óxido nítrico? ¿En el músculo liso o en el endotelio? En el endotelio. Pero ¿dónde actúa el músculo liso? No, pero una disculpa. ¿Dónde actúa el óxido nítrico? En el músculo liso. Sí, ¿qué molécula puede causar la activación de la fosfatasa de la cadena ligera de miosina al remover grupos fosfato de la miosina? Ok, le quitan los fosfatos, ¿ok? No hay contracción muscular ya, ¿ok? Aparece este proceso de acá, ¿no? Que vimos. Este proceso de acá, ¿ok? Se relaja el acortamiento, o sea, ya no se acorta, sino que se alarga, ¿ok? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Qué lo ocasiona? O sea, ¿qué hace que se active esa cadena ligera de miosina? ¿Altamirano? Óxido nítrico. Excelente, ¿no? Muy bien. Óxido nítrico. Pero doctor, ¿por qué no podría ser acetilcolina? Sí, la acetilcolina está acá arriba y es la que ayuda a que se active la enzima óxido nítrico sintasa, pero el óxido nítrico es el producto directo que te va a generar GMP cíclico y GMP cíclico va a aparecer esto, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿puede haber estado GMP cíclico? Sí, puede haber estado GMP cíclico y hubiera sido la mejor respuesta, pero si está óxido nítrico, pónganle óxido nítrico, ¿ok? Les van a preguntar cuál es ¿qué mecanismo de acción tiene el óxido nítrico? Literal va a venir esa pregunta así. O, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuál de los siguientes fármacos causa que se active esta enzima? La cadena ligera de miosina, ¿ok? Del músculo liso del entelio vascular. Óxido nítrico va a venir así. No les van a poner GMP cíclico. Ese será muy molecular. Eso será más como bioquímica, ¿ok? Pero si viene por partes, por pasos, nada más recuerden la imagen, porque si la imagen sí viene por partes y pues obviamente el orden de la imagen sí es importante. Pero el óxido nítrico es lo que tú ocupas de base, ¿ok? Para activar esta cadena ligera de miosina, ¿ok? Muy bien, ¿Qué células liberan óxido nítrico en los vasos sanguíneos? ok. Células endoteliales. No sé. Claro, ¿no? Específicamente el endotelio, ¿verdad? Pero si te ponen, Doc, ¿y no podría ser células de músculo liso? Eh, No, porque ahí es donde actúa, ¿no? sí, eso Ok, no. y no pongan nada de células del músculo esquelético, por favor, doctores, ¿ok? Células endoteliales, ¿ok? Ahí, ok, va. Entonces, sí, no te preocupes, Doc. Células endoteliales liberan el óxido nítrico, porque aquí está la enzima, ¿ok? Óxido nítrico sintasa, ¿ok? ¿Y dónde actúa? En el músculo liso, ¿ok? No, por favor, no le pongan músculo esquelético y tampoco le pongan acetilcolina, porque la acetilcolina no es una célula, ¿ok? La bradicinina no es una célula. Aunque la bradicinina y la acetilcolina actúan sobre este receptor, no son células, son moléculas, ¿ok? Hay que leer bien esa parte. Sí, Sí. Doc. El óxido nítrico lo que hace, una vez que se libera por medio de qué enzima, de la enzima óxido nítrico sintasa, ¿ok? Por medio de pues, la conversión de un aminoácido, en este caso la arginina, se libera en el entelio vascular, ¿ok? Pasa directamente a la célula vecina. ¿Cuál es la célula vecina? Al músculo liso. Y el músculo liso lo que va a hacer es generar GMP cíclico, generar GMP cíclico. Dicho GMP cíclico puede activar esta enzima de acá. Esta enzima se parece mucho a esta enzima de este lado, pero la diferencia es que esta enzima, la que contrae, se llama quinasa y la que, en este caso, relaja el músculo, se llama fosfatasa. Entonces, la enzima de la cadena ligera de miosina fosfatasa, ¿ok? Si se activa, ¿ok? Va a romper grupo fosfato. Y cuando rompe grupo fosfato, va a generar el mecanismo de acción de lo que vimos acá, ¿no? De la pregunta número 1. En este caso, liberar el acortamiento. Recuerden que el acortamiento
significa que está contrayéndose el músculo. Eso lo vimos también en osteomuscular. Bueno, obviamente yo sé que ya tiene mucho tiempo, pero tienen que saber que cuando se acorta el músculo, pues está contraído. Por ejemplo, si ustedes se pegan brazo y antebrazo, péganlo, pues obviamente estás pegando fibras musculares porque estás contrayendo. Pero si tú sueltas brazo, antebrazo, pues lo relajas, se alarga, en este caso, la fibra muscular. ¿Ok? Entonces, básicamente, a eso se refiere con vasodilatación. ¿Ok? ¿Sí me expliqué, Luis, o no? Sí, gracias. ¿Qué sucede con la producción de óxido nítrico en la presencia de bradicina y acetilcolina a nivel del endotelio vascular y músculo liso? Ok. Se producen las moléculas de acetilcolina, se produce tanto bradicininas, ya sabemos que actúan en un receptor. ¿Ok? Pues aumentan. Claro, ¿no? Se actúan en ese receptor. ¿Cuál receptor? Del endotelio vascular. ¿Ok? ¿Qué va a hacer? Va a activar esta enzima, ¿no? ¿Cómo se llama enzima? Óxido nítrico sintasa, que es la que genera más óxido nítrico. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué función tiene la bradicina en el proceso de relajación muscular en los vasos sanguíneos? Pues es la D, ¿no? Ok, estimula la producción de más No. óxido nítrico. La bradicinina. Es Seguro que no. la, no es de ¿Aumenta la producción de acetilcolina? acetilcolina. Ajá, No, claro que no. Más bien, la acetilcolina y la bradicinina actúan juntos, ¿no? Y las dos pueden Ujú, actuar. La respuesta correcta es la D, ¿ok? es la D. ¿Por qué? Porque, ¿cuál va a ser el agonista? O sea, ¿cuál es la molécula que ocupa actuar en el endotelio vascular? ¿Puede ser acetilcolina o puede ser bradicinina? Y bradicinina. Exactamente. La acetilcolina es una respuesta o neuronal, pero la bradicinina es una respuesta que va a generar los YECAs, ¿ok? Los inhibidores de la enzima, los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina. Cuando tú bloqueas esa enzima, las bradicinas se producen y vasodilatan, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes opciones se une a la troponina a las cadenas miofilamentosas de actina para provocar la contracción muscular? Calcio, ¿Por qué otra? porque la acetilcolina manda directamente al receptor muscarínico y luego, o sea, realmente la contracción se hace por el calcio, se une a la troponina y luego a la Troponina C. tropomiosina. Troponina C, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Ajá. Ok, Sí, muy y luego bien. la tropomiosina. Ujú. Ok. Las bradicininas, la histamina, la acetilcolina, estas por general se concentran más en los exámenes preguntando por bradicininas y acetilcolina. Ok. Estas dos generan vasodilatación. La histamina también tiene efecto vasodilatador, pero lo que nos interesa ahorita, obviamente, es por esto de acá. Ok. La acetilcolina y la bradicina generan vasodilatación. Y el calcio, ¿qué hace? El calcio de acá, doctores. Este calcio de acá, ¿de dónde viene? De este de acá, del canal lento de calcio que lo podemos bloquear con los calcio antagonistas. ¿Dihidropidínicos o no dihidropidínicos, Luis? ¿Dihidro o no dihidro? Pues dihidro, ¿no? Dihidro, muy bien. Está en todas partes. Amlodipino. Muy bien, amlodipino. Si no viene amlodipino en el examen, ni fedipino. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí es donde actúan, ¿no? Y los calcio antagonistas bloquean este canal de calcio. ¿Cómo se llama ese canal de calcio, doctor? Rianodino. No, de ranurina es el corazón, doc. Ah, perdón. Sí. ¿Ok? Porque es músculo esquelético, ¿ok? Músculo cardíaco, ¿ok? Se parece mucho al músculo esquelético que vimos en osteo. Este es músculo liso, ¿ok? Doctora Zoe, no sé qué está aquí, doctora Zoe. Doctora Zoe, ¿cómo se llama este canal que bloquea el canal de calcio, que se bloquea con el canal de calcio? Es un canal de calcio, pero ¿cómo se llama ese canal de calcio del músculo liso? ¿De rianodina? No, ya dijimos que no. ¿Cómo se llama? Dice por acá. El de Calmondina. Sí, ¿no? No, calmindina no. El canal lento de... El canal lento, así se llama, canal lento de De calcio. calcio, ¿no? Exactamente, canal lento de calcio. Les dije de inicio, se escribe con una L mayúscula, así lo abrevian. Canal L, ¿ok? De low, ¿ok? Lento, ¿sí? Acuérdense de eso, motores. Entonces el chiste era como ir armando rompecabezas. Yo creo que ya tienen como la base de, están los vasodilatadores, ya sabemos que sí existen, pero no son los de primera elección, ¿no? Muy bien, entonces, con relación a la regulación de la presión arterial sistémica, pues tenemos que tener en cuenta
pues, ¿quién lo genera, no? O sea, ¿cómo es que se genera la sístole y cómo se generó la diástole? Las presiones, ¿no? No tanto el mecanismo por el cual la contracción o de relajación. De contracción, o sea, ¿cuál es el motivo por el cual existe esa presión arterial? Es por esto mismo, ¿no? Así como lo menciona, a través de que la válvula sea sometida a una presión y se rompa esa presión, ¿ok? La presión que ejerce, en este caso la contracción, con relación al volumen que expulsa, en este caso el músculo cardíaco, ¿no? ¿Ok? Que es a través de la sístole. Entonces rompen la presión de la válvula aórtica. La válvula aórtica tiene una presión más o menos entre 120, ¿ok? Esto probablemente ya lo han visto en el ciclo cardíaco que viene en Guyton, probablemente ya vieron esta imagen, ¿ok? Y tenemos una presión cuando esa válvula está relajada, ¿ok? Cuando está relajando o está llenando el mismo ventrículo, ¿ok? Y la presión es de 80, ¿no? ¿Ok? Eso es con relación a la aorta, ¿ok? Todas esas presiones son con relación a la aorta. ¿Okay? Entonces, la presión normal que tenemos una persona sana, ¿ok? Pues va a rondar entre los 120 y 80 mililitros de mercurio, ¿ok? Puede haber ser más, puede ser menos, puede haber presión altas, pero no debería haber hipertensión, ¿no? ¿Ok? Entonces, la diferencia entre ambas presiones, obviamente, si restan 120-80, pues te da una diferencia de 40, ¿no? ¿Ok? Y eso es básicamente lo que vas a poder encontrar en el pulso y más o menos te va a dar como un 70, 71, 72 de frecuencia cardíaca en el pulso, ¿no? Ustedes toman el pulso y pues ahí es como obtienen la diferencia, ¿no? Entonces ese pulso que ustedes toman, ¿ok? Pues básicamente pues es eso, la diferencia entre sístole y diástole, ¿no? ¿Cuáles son los factores que intervienen en todas estas diferencias? Pues tenemos dos, que es algo que se conoce como stroke volume, que es básicamente la eyección o el volumen por sístole, ¿ok? Y la otra es la distensibilidad de las arteriolas, ¿no? Mientras más resistente sea una arteria, pues mayor presión va a tener que ejercer la aorta, o el ventrículo sobre la aorta, para romper esa presión de 120 mililitros de mercurio, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos algo que se le conoce como presión arterial media, que a veces nos sirve bastante bien, que es básicamente para saber cuánto porcentaje de presión sobre milímetro de mercurio hay que bajarle a los pacientes que tienen crisis hipertensiva, ¿no? ¿Ok? Y pues nada más, ¿no? Esto lo que van a encontrar aquí, lo de CBP, que es básicamente la central, la presión venosa central, que es básicamente la cantidad que le llega de sangre a la aurícula con relación al ventrículo de este lado también, del lado derecho. Por lo general es cero, ¿por qué? Porque se vacía por completo, en este caso la aurícula, ¿no? Entonces, como se vacía por completo, pues queda en cero, ¿ok? Y básicamente se va a esperar y se va a seguir llenando, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, esos creo que son principios de fisiología que supongo que ya lo vieron en sus clases, no creo que les vayan a preguntar mucho de esto, pero si les preguntan de dónde viene la presión de 120, pues la presión ejercida del ventrículo a través de la sístole para vencer la presión que hay entre la válvula aórtica, ¿no? ¿Ok? Eso es básicamente. Ahora, vamos a entrar a detalle. Mecanismos de regulación para la presión arterial. Tenemos mecanismos neuronales, tenemos mecanismos humorales o también conocidos como mecanismos hormonales. ¿Ok? Ahorita, en este módulo, se van a concentrar más en la parte hormonal. Así que en la parte neural o la parte neuronal voy a ir rápido, ¿ok? La parte donde se encuentra el sistema renina-angiotensina aldosterona, pues es la parte hormonal, ¿no? Porque es una hormona, son varias hormonas, son tres hormonas, bueno, son tres hormonas que están ahí, entonces vamos a verlo eso. Ahora, ¿qué pasa si la presión se baja muy rápidamente, abruptamente? Por ejemplo, un sangrado, ¿ok? Etcétera, ¿no? Pues van a despertarse cierto tipo de mecanismos, en este caso mecanismos agudos, ¿ok? Que básicamente lo que van a hacer es regular la presión en minutos a horas, ¿ok? Segundos a minutos, una disculpa, ¿ok? La correlación temporal con relación a la respuesta neural y simpática se va a disparar altos niveles de norepinefrina, ¿ok? Sobre todo epinefrina, ¿ok? ¿Para qué? Para generar que el corazón, en este caso, genere un mayor gasto cardíaco, o sea, se esfuerza más en latir. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la periferia le llegue sangre. ¿Ok? Pues básicamente lo que hace el corazón es mandarle sangre a la economía. O sea, la economía se refiere a toda la periferia, ¿no? O sea, a las extremidades inferiores, a las superiores, etcétera, ¿no? Entonces, si hay una menor presión en las extremidades superiores y una menor presión en las extremidades inferiores, pues lo que hace el corazón es latir mucho más fuerte, ¿ok? Porque si no le llega sangre, no hay oxígeno, o sea, queda en isquemia y eventualmente necrosis, ¿ok? Entonces, por eso mismo, el corazón tiene que latir muy rápido, ¿ok? ¿Cómo lo hace? Pues obviamente a través de su nodo SA y nodo AB, ¿ok? Que es básicamente sus marcapasos, ¿ok? Que lo controla básicamente los potenciales de acción, en este caso el cerebro, ¿no? Le manda señales y esas señales son básicamente, actúan en los receptores de adrenalina, por lo general siempre son beta 1, ¿ok?
actúan sobre esos receptores y pues van a generar contracción muscular, ¿no? Sobre el músculo cardíaco, el corazón empieza a bombear muy rápidamente, taquicardia básicamente, ¿ok? Tenemos dos receptores muy importantes, ¿ok? Tenemos los barroreceptores y tenemos los quimorreceptores. Los quimorreceptores nos interesan mucho ahorita. Importaba más como el semestre pasado, ¿ok? Y lo van a ver esto más, sobre todo en la parte de riñón, renal, el próximo módulo. Los quimorreceptores lo que hacen básicamente es sensar niveles de CO2 y iones hidrogeniones. Cuando está muy alto el CO2, pues obviamente va a generar un mecanismo de hiperventilación, ¿ok? CO2. Si el CO2 está muy alto, pues ácido el pH, pues obviamente los quimorreceptores van a lanzar, en este caso, ya sea adrenalina o cualquier mecanismo. ¿Para qué? Para generar un intercambio gaseoso con relación al CO2 y el oxígeno, ¿ok? Pero lo más importante aquí son los barroreceptores. Estos barroreceptores se encuentran ¿dónde? En los cuerpos carotídeos, ¿ok? Y a través de la aorta, básicamente aquí, en estas zonas, ¿ok? Bien, estos barroreceptores, ¿qué tienen? Pues lo que hace básicamente, lo que van a hacer es generar mecanismos de vasoconstricción o de vasodilatación, ¿ok? Por ejemplo, la vasoconstricción es periférica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el corazón no le llega tanta sangre, ¿ustedes qué le va a hacer a la sangre periférica, a las arterias periféricas? Si el corazón no le llega sangre, si el corazón no le llega sangre, o sea, el gasto cardíaco baja, ¿cómo va a responder el barroreceptor? De una forma simpática va a aumentar y la parte parasimpática va a disminuir. La parte simpática va a disparar epinefrina y la epinefrina va a generar, en este caso, contracción muscular, ¿ok? Genera un efecto de inotropismo positivo. Entonces, va a haber un efecto simpático y va a generar una vasoconstricción. O sea, va a aumentar la presión arterial, ¿ok? Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, si el corazón falla, va a generar hipertensión arterial. O sea, ¿qué quiere decir? Que si regresamos a la tabla de este lado, o sea, doctora Martinoy, doctora Samantha, doctora Zoe, doctora Judy, si regresamos a esta imagen, aquí ya vemos que las causas de todos estos enlaces es la hipertensión arterial. Pero ¿qué tal si les digo que esta persona desarrolló un infarto y no fue secundario a una hipertensión arterial? ¿Ok? Y el corazón obviamente se complicó con qué enfermedad? Pues con una falla cardíaca, ¿ok? O sea, el paciente siguió viviendo, pero la complicación número uno, bueno, no es la forma aguda, obviamente es una arritmia, pero si fuera crónico, pues una de las complicaciones son falla cardíaca, ¿no? Entonces, ¿qué decir que hay una falla cardíaca? Pues la falla cardíaca significa que una, no se llena adecuadamente o la otra no expulsa adecuadamente, ¿no? Entonces, si el corazón no expulsa adecuadamente, no se llena adecuadamente, pues obviamente mi cuerpo, o sea, la periferia no se llena de sangre. Entonces, por lo tanto, va a haber una respuesta eléctrica, ¿ok? O sea, neuronalmente, ¿ok? Va a generar una vasoconstricción periférica, ¿ok? Y la vasoconstricción periférica aumenta la presión arterial. ¿Para qué? Para generar estrés, le genera presión al corazón y el corazón empieza a expulsar sangre. Entonces la aorta va a generar, pues a través de la aorta se va a tener que vencer mucho mayor presión. O sea, básicamente esto es lo que vimos aquí. Esta presión de 120 ya no va a ser la misma, porque hay una vasoconstricción periférica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el corazón no está recibiendo sangre, el corazón no está expulsando sangre, ¿ok? Bajo gasto cardíaco, ¿ok? Entonces hay una hipotensión periférica secundaria que el corazón está fallando. Entonces lo que va a hacer tu cuerpo para compensarlo a través de los barroreceptores es generar un estímulo a través de epinefrina, respuesta simpática, vasoconstricción periférica. ¿Por qué va a hacer vasoconstricción periférica? Porque lo que quiere hacer el cuerpo es ahorrar sangre, mantener volumen en las arteriolas periféricas. O sea, mantenerlo aquí. ¿Ok? Mantenerlo en circulación hacia afuera. Por ejemplo, mantenerlo en donde? En arterias del riñón, arterias del cerebro, en arterias de las extremidades, en arterias de vísceras, en este caso, órganos, estómago, hígado, intestino, los que mantener toda la presión. ¿Ok? Por eso hay que aumentar toda la presión. ¿Para qué? Para que, bueno, y eso mismo va a generar que el corazón tenga que expulsar mucho mayor cantidad de sangre. ¿Cómo? Rompiendo mayor presión. Recuerden que esa es ley de Frank Starling. Mientras más volumen yo tengo, mayor se va a distender mis fibras. Mientras mayor cantidad se distienden mis fibras, mayor presión yo voy a ejercer. O sea, vas a generar mucho mayor cantidad de sístole. Entonces, pues básicamente, así es como se compensa un corazón fallando, ¿no? ¿Ok? Entonces, repito, para hacerlo muy sencillo, si el corazón está fallando, que lo vamos a ver en el día martes, si el corazón está fallando,
secundario a un infarto o cualquier enfermedad, el corazón está fallando, el gasto cardíaco va a bajar, ¿ok? El corazón expulsa menos ya, tiene menor sístole, tiene una menor cantidad de volumen sistólico. Entonces, si el corazón no expulsa correctamente sangre, pues el riñón no le da sangre. A los demás órganos de afuera no tampoco le da sangre. Por ejemplo, hígado, ¿ok? Páncreas, ¿ok? Vaso, no le da buena cantidad de sangre. Entonces, lo que va a hacer tanto la aorta del cerebro, porque el cerebro también no está recibiendo correcta sangre, es generar una respuesta simpática, ¿ok? A través de sus barroreceptores. Esos barroreceptores lo que van a hacer es sensar cantidad de sangre corriendo por esos sensores, pues. Entonces, en ese momento, va a generar una respuesta simpática a través de epinefrina, ¿ok? Y aumenta la respuesta inotrópica. Entonces, hay un inotropismo positivo, ¿ok? Entonces, el corazón empieza a latir rápido, taquicardia. Entonces, muchas veces se van a dar cuenta que el paciente con hipertensión arterial también tiene taquicardia. ¿Por qué creen? Porque va al mismo principio de lo que vimos ahorita. A ver, si una persona tiene una hipertensión arterial mal controlada, ¿creen que el cerebro le llegue sangre? ¿Creen que el riñón le llegue sangre? ¿Creen que a sus extremidades les llegue sangre adecuada? ¿Creen que a los órganos digestivos lleguen correcta sangre? Pues no. Entonces lo que van a hacer es hacer vasoconstricción periférica para mantener la sangre ahí. ¿Ok? Y esa sangre no se va a mover hasta que el corazón empiece a trabajar y empieza a bombear mucho más fuerte, rompiendo la presión de la aorta, ¿no? Por eso mismo, la presión sistólica muchas veces es la que se ve, por lo general, más descompensada. ¿Ok? Por lo general van a ver que van a tender, se va a ascender más que van a ver que la sistólica es la que aumenta a comparación de la diastólica. ¿Ok? Porque el problema no es que se relaje el corazón, sino que el problema es que expulse el corazón, que empiece a trabajar, ¿no? Estos son los barroreceptores que les digo. Aquí están los cuerpos carotídeos, ¿ok? A nivel del callo aórtico, ¿ok? Aquí están, ¿no? Y básicamente a través de estos nervios se dispara en este caso la epinefrina, y va directamente a los receptores que se encuentran aquí en el corazón, ¿no? Que son básicamente receptores beta o receptores, en este caso alfa, bueno, alfa sobre todo en periferia, y receptores beta en el corazón. Y el corazón empieza a latir muy, muy rápido, ¿ok? ¿Cómo se ve lo que quise decir? Pues básicamente es eso. El corazón siempre está trabajando con el riñón. El riñón, el cerebro. El cerebro siempre está recibiendo sangre por el corazón, ¿ok? Entonces, la presión puede estar bajo, normal o alto. Lo importante es que siempre esté normal, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa a través de los cuerpos carotídeos con relación a los barroreceptores? Si el barroreceptor detecta que la presión está muy alta, pues va a lanzar el parasimpático, y el parasimpático va a liberar acetilcolina. ¿Para qué? Para vasodilatar, para relajar las arteriolas. Pero si nota que la presión está baja, en este caso, baja de aquí, va a empezar a liberar adrenalina, sobre todo epinefrina, y va a generar que el corazón lata muy rápido, ¿ok? Pero va a ser una vasoconstricción periférica. Obviamente todo esto es con relación al músculo liso, ¿ok? Cuando yo hablo de vasodilatación, vasoconstricción, es por el músculo liso, ¿sí? Entonces, si rezamos la imagen de atrás, la que vimos hace un momento, o sea, esta imagen de acá, esto de acá es porque actúa el sistema parasimpático. Entonces, ¿qué hace el sistema parasimpático? Vasodilata. ¿Ok? Bien. ¿Tienes dudas, doctora Martínova, doctora Samantha, doctora Kimberly? No, ninguna. Doc, entonces el cerebro va a liberar ya sea acetilcolina o adrenalina dependiendo de la situación que esté presente. Sí. Por lo general te van a preguntar, el día de tu examen te van a preguntar, oye, el barroreceptor, ¿qué va a lanzar? Pues depende de qué sistema estemos, ¿no? Simpático o parasimpático. Mira, ¿sabes qué? Tu paciente está hipotenso. 80 sobre 40 de presión arterial. Ok, hay una vasoconstricción periférica. Ok. Ahora, ¿quién generó esa vasoconstricción periférica? La respuesta simpática. ¿A través de qué nervio? A través del nervio vago. ¿Ok? A través del nervio vago, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Pues se va a liberar epinefrina para generar ese estímulo, ¿ok? La vasoconstricción. Pero una vez que el corazón reciba una sangre adecuada, por ejemplo, tú le infundes, le pones infusión de solución salina al corazón, o sea, volumen básicamente lo va a interpretar como sangre, agua, sangre. Entonces el corazón va a empezar a bombear sangre adecuada, por así decirlo, va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces en ese momento se puede bajar la presión, en ese caso, sobre las arteriolas, entonces va a haber una vasodilatación. Entonces en ese mismo momento, como ya se dio cuenta que el corazón le llega sangre, pues obviamente el cerebro le va a llegar sangre y eso mismo va a interpretarlo. Oh, ¿sabes qué? Tienes presión alta, ok. Ya o sea, hay mayor cantidad de sangre, entonces ya está expulsando el corazón. Entonces, en ese mismo momento va a generar una respuesta parasimpática
y la respuesta parasimpática va a liberar acetilcolina. ¿Y dónde va a actuar la acetilcolina? En el músculo liso. Bueno, el endotelio, músculo liso. Óxido nítrico. Ahí era donde mencionó en los videos lo de las maniobras vagales. Sí, exactamente. Una maniobra vagal, sobre todo la maniobra valsalva, doctora. Por ejemplo, la valsalva lo aplicamos aquí en el cuello. A ver, aquí. ¿Ok? ¿No era la que se tapa como las fosas nasales, algo así? Sí, doctor, pero esa es la valsalva forzada. Este es otro tipo de valsalva. Esta maniobra valsalva lo que hace es, por general, bueno, se le conoce como masaje carotidio. Este masaje carotidio lo que hace es masajearle el cuerpo carotidio. ¿Cuál cuerpo carotidio? Este de acá. Vas a masajear este cuerpo carotidio. Si tú masajeas ese cuerpo carotidio, lo vas a tranquilizar. ¿Ok? Literalmente, hay gente que hace eso para dormir personas. O sea, muchas llaves que se usan en la lucha libre se utiliza eso. ¿Ok? ¿Para qué? Para dormir personas. Entonces, si tú aplicas presión sobre el cuerpo carotidio, ¿ok? Si aplicas fuerza, vas a estimularlo y el cuerpo carotidio va a decir, ok, hay mucha sangre, mucha sangre, mucha sangre. ¡Pum! Y libera un montón de acetilcolina. Y vasodilatas y la persona se desmaya. Por ejemplo, doctora, si una persona tiene una taquicardia supraventricular, eso significa que el corazón está latiendo muy rápido. Si está latiendo muy rápido, ¿tú cómo crees que lo vas a forzar a que el corazón empiece a latir lento? Pues con un masaje carotidio. Vas a ejercer presión sobre el cuerpo carotidio y el cuerpo carotidio va a interpretar, ok, está latiendo muy rápido. Liberan acetilcolina y liberan toda la acetilcolina y se relajan los músculos.